Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí en tu presencia. Gracias, Padre, por las bellas alabanzas y adoraciones, donde hemos dejado claro de que tú eres el que merece toda la gloria y la honra, Señor. Abre nuestro entendimiento ahorita que vamos a tener el periodo de la prédica, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a finalizar el capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Y vamos a ver del versículo 14 al 22. Y el mensaje de hoy, hermanos, lo hemos titulado El rico miserable. Tal cual, el rico miserable. Y es importante, hermanos, tener un aspecto histórico de esta iglesia de la Odisea para que entendamos lo que el Señor nos regaló en estos versículos que están en la palabra del Señor. Y en primer lugar, hermanos, para que tengan una idea histórica, la ciudad fue fundada por Antíoco II. El nombre de esta ciudad es honor a su esposa, Laódice. Ahí está, muy parecido, la Odisea, Laódice, en honor a su esposa. Escuchen esto y atención porque va a ser importante cuando vamos a entrar en materia más adelante. La ciudad carecía de agua potable. ¿Y qué pasa? Ellos tenían unos sistemas de tuberías grandotes, gigantes, y estaban conectados en las montañas, que eran frías, y estaban otras conectados en las aguas termales, ubicadas en Hierápolis. Y ustedes saben que las aguas termales son calientes. Eso es importante porque más adelante van a entender el por qué esto. Una ciudad poderosa en comercio, industrial, fabricaban tejidos de lana negra. Y cuando tú te vas a la historia, y inclusive hoy en día, una lana negra vale más que una lana blanca. Así que era una ciudad muy, muy importante. Tenía centro bancario. Tenían una escuela de medicina inmensa. Y entre todas las cosas que hacían, había una que producían un ungüento para los ojos a base de colirio. Interesante. Una ciudad muy rica y sin necesidades. A tal punto que hubo un sismo que destruyó gran parte de la ciudad. Entonces llega Roma, el imperio romano, y le ofrece ayuda, que hay dinero para que reconstruyas la ciudad. ¿Y qué pasó? No nos interesa tu dinero. Nosotros mismos, con nuestro propio recurso, con nuestro propio dinero, vamos a reconstruir la ciudad. No tenemos necesidad de ustedes. Si ustedes quieren imaginarse cómo era la Odisea en esos tiempos con algo actual, imagínense Nueva York, imagínense Las Vegas, imagínense Los Ángeles, esos monstruos de ciudades que tienen todo. Bueno, eso era la Odisea. Hoy día esa ciudad se encuentra al norte de Denizli, en Turquía. Y estos aspectos importantes los estamos haciendo en todas las iglesias para que cuando vayamos a la base bíblica podamos entender palabras textuales que el Señor nos dio, pero tienen un contexto histórico. Y entonces podemos comprender y enriquecer el mensaje. Vámonos al verso 14 de Apocalipsis 3, verso 14, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí es importante destacar, hermanos, que Jesús, ¿qué es? Jesús es el amén. ¿Qué significa el amén? Jesús es el así es. Jesús es el testigo fiel y verdadero, o sea, Él es. No hay mentira en Él, no hay suciedad. Todo lo que es Él es Él. Es existente. No podemos tener una duda de su existencia. Es Él. Otra cosa importante, hermanos, es el principio de la creación. Y tú sabes, hay una corriente aquí
que agarra este versículo bíblico y te dice, ¿se dieron cuenta que Jesús es una criatura y no Dios? Porque aquí dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y resulta ser, hermanos, que esa palabra principio viene del griego arkai. Y arkai, ¿qué significa? El principio de todas las cosas. Por eso de que el Señor, Hijo y Espíritu Santo uno son. No podemos separarlos. Y hay personas que agarran este versículo bíblico y te dicen, Él es la primera cosa creada, así que Jesús es creación. Y Jesús no es creación, Él es. Y esa palabra arkai, que la acabamos de leer en este versículo 14 de Apocalipsis 3, es la misma que encuentras en Génesis 1:1. Y Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la misma que encuentras en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es la misma palabra que encuentras en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Arkai. Así que Jesús, no es una creación, es Él. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante que el Señor le haya dicho a esta iglesia, yo soy? Resulta ser que esta iglesia estaba clara en muchas cosas, pero no estaba claro de que el yo soy es el que manda. Y por eso que en este primer versículo Él deja muy claro, yo soy. Y a mí me tienes totalmente fuera de tu ecuación. Y cuando el Señor deja esa identidad muy clara, muy firme a esta iglesia, leamos entonces el verso 15 y 16. Y dice, yo conozco tus obras. Nuevamente lo dice, el Señor conoce las obras de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro andar. Él sabe si tú estás sentado aquí porque quieres sentarte para cumplir y ya vine a la iglesia, o Él sabe que tú estás aquí para crecer y aprender en Él. Y dice, y que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora vámonos al aspecto histórico. Resulta ser, hermanos, que las aguas, cuando llegaban a la ciudad de la Odisea, ahora va a tener mucho sentido este versículo, cuando venían de las montañas súper frías, eran extremadamente frías. El recorrido era tan largo que cuando llegaba a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia. Y lo mismo pasaba con las aguas termales, muy calientes, y cuando se metía esa agua súper caliente por las tuberías y llegaba a la ciudad, ¿cómo llegaba? Tibia. Así que el Señor, cuando le está diciendo, yo conozco que eres ni frío ni caliente, sino tibio, es porque le está diciendo algo que ellos iban a captar de una vez. Y el verso 16, ¿qué dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Tiene más sentido o no tiene más sentido? 100% tiene más sentido. Yo le hago a ustedes un comentario. Un té frío, hermanos, ¿cómo es de refrescante? Un té caliente, ¿cómo relaja? Un té tibio no sirve para nada. Un café caliente lo disfrutas. Un café frío lo saboreas. Un café tibio es un asco. Es un asco. Lo frío es un extremo. Lo caliente es otro extremo. Lo tibio es nada. Porque tú no sabes si es de que estaba caliente y se entibió o estaba frío y se entibió. No lo sabes. No es nada. Así que estamos hablando aquí de que el Señor le está diciendo algo a ellos. Y que le está diciendo, tú crees que eres algo, pero no eres nada. No eres ni frío ni caliente, eres tibio, no eres nada. Se lo está diciendo una iglesia. Y nunca olvides lo que dice Pablo en Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Y tú y yo no podemos vivir engañados. O estás con el Señor o no estás con el Señor. El Señor detesta, lo abomina por completo cuando te crees que estás haciendo algo y no estás haciendo nada. Ahora bien, hay una pregunta que nos podemos hacer solamente leyendo el versículo 14, 15 y 16. Y esa pregunta es, ¿en esta iglesia de la Odisea no había ningún creyente? ¿Será de que aquí no había ningún creyente? Porque me enreda esta situación de que será vomitado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿De que el Señor me puede arrojar de su presencia? ¿Me quita la salvación? Porque está hablando aquí que me va a vomitar. Hermanos, no pierdas el contexto. No pierdas el contexto. Y te voy a regalar 3 respuestas bíblicas para decirte que en la iglesia de la Odisea sí habían creyentes. Aunque sea difícil de creer, sí habían creyentes. Y la respuesta número 1 que te puedo dar es que claro que eran creyentes, porque el Señor les escribe. ¿Tú piensas que el Señor le va a escribir a un mundano, a una persona sin Cristo? Está escribiendo, hermanos. Así que esta carta te puede caer a ti como a mí. Es una iglesia de creyentes. En segundo lugar, ahí mismo en el verso 19, váyanse un momentito al versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está. Así que no eran personas inconversas. Por ahí se dicen que eran todos inconversos y no es así. Es una iglesia de creyentes. Y usted y yo podemos estar en esta situación como la de la Odisea. Y Dios nos libre de estar como la Odisea. La tercera razón, y disculpen que ahí se ve un número 4, era número 3. Y la tercera razón es, el apóstol Pablo le escribió una carta a los de Colosenses. Pablo da gracias a Dios por la vida de esta bella iglesia, pero también los reprende porque tenían malos comportamientos que no eran acordes a su nueva vida en Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto? Pastor, estamos hablando de la Odisea, no de Colosenses. Busquen sus Biblias en Colosenses 4:16. Búsquenlo. ¿Cuántas veces lo hemos leído y de repente ignoramos una palabra por completo que está allí clarita? Y ahora que la lees dices, wow, ni sabía que estaba esto allí. Colosenses 4:16. ¿Y qué dice? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, ¿entre quién? Colosenses. Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahí está claro. Desde hace rato, esta iglesia de la Odisea estaba haciendo lo que le daba la regalada gana. No le interesaba crecer en el Señor. No le interesaba vivir como luz. Era un club social. Tibios. Y tristemente hay muchas iglesias así. Clubs sociales. Donde vamos, tomamos café, jugamos golf, vemos película, comemos muy sabroso y la palabra de Dios cerrada. Tibios por completo. Verso 17 de Apocalipsis 3. Y dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué palabras tan fuertes está usando el Señor contra esta iglesia? En pocas palabras, mi opinión, que dice, yo soy rico. Y te cuadras y dice, yo soy rico. Sigo enriqueciendo. No tengo necesidad de nada. 3 golpes contundentes, soberbia total, orgullo. No tengo necesidad de nada, todo lo tengo. Y el Señor te remata con 5 golpes. Y te dice, hijo mío, hija mía,
tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre. Van 3 golpes, faltan 2. Ciego y desnudo. No es tu opinión, es mi opinión. Y hermano, si tú analizas cada palabra, a ver, dígame de desventurado algo bueno. ¿Algo bueno? ¿Algo bueno de miserable? ¿Algo bueno de pobre? ¿Algo bueno de ciego? ¿Algo bueno de desnudo? Nada bueno hay en esa iglesia de la Odisea. Y gloria al Señor que el domingo o el mensaje anterior de Filadelfia, vemos de que sí podemos ser una iglesia abierta, luz, en medio de tantas tinieblas. Pero hay muchas iglesias que se creen algo y no son nada. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La Odisea, hermanos, sí es una iglesia y sí eran creyentes. Versos 18 y 19 de Apocalipsis 3. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. En pocas palabras, el Señor le está diciendo aquí, tú te crees rico, compra mi oro, cómprame a mí. Y ojo, el Señor no se puede comprar. El Señor le está diciendo, yo valgo más que el oro. Tú te crees rico y yo valgo más. Compra mi oro. Vístete de blanco. Deja de estar desnudo y sucio. Y unge tus ojos con colirio. ¿Recuerdan? Tenían una escuela de medicina enorme. Y entre esos tenían un ungüento para curar la enfermedad de los ojos. Y ellos mismos necesitaban una cura espiritual porque estaban totalmente ciegos, desnudos, miserables, desventurados, pobres. Y el verso 19 te dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor simplemente ama a sus hijos. Lo ama siempre. Yo amo a Sofi, yo amo a Ricardo, amo a mi esposa. Yo lo amo a ustedes. Cuán grande es el amor de Dios, que nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Yo me siento que amo con locura a mi familia y soy un hombre imperfecto, malo, lleno de errores. Y el Señor, cuando te ama y te dice arrepiéntete, es porque Él te ama. Y si te tiene que disciplinar y si se tiene que azotar, lo va a hacer. Porque eres su hijo, su hija. Y usted está sentado hoy aquí, escuchando en español y en traducción en inglés. Dios habla de forma personal. Tome una decisión y empiece a caminar por donde el Señor quiere que camines. Nunca es demasiado tarde. Y el verso 20 y 22 de este bello capítulo 3, de todas las iglesias que hemos aprendido, dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Un versículo usado en evangelismo muchas veces. Y tristemente ese no es el contexto para evangelizar. Es un versículo que se usa para evangelizar porque tiene mucho sentido de que cuando una persona es inconversa, oye, el Señor toca tu corazón para que entres, encaja perfecto, pero no es el contexto para utilizar ese versículo.
El contexto para usar este versículo, hermanos, es que la Odisea era tan autosuficiente que tenían al Señor fuera de la iglesia. No lo tenían en sus decisiones, no lo tenían en las prédicas, no lo tenían en su diario vivir. Estaba afuera. Y el Señor que le está diciendo, oye, yo estoy a la puerta. Yo estoy acá afuera. Arrepiéntete. Abre la puerta y permíteme entrar para que el yo soy, mande como tiene que ser. Para poner el orden como tiene que ser. El Señor lo tenía afuera. Así que en pocas palabras, era una iglesia de puertas cerradas. Y recordemos el mensaje pasado, el verso 8 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, y este es un versículo aquí en Filadelfia, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Polos opuestos, la iglesia de puertas cerradas, la iglesia de puertas abiertas. El creyente activo, el creyente no activo. ¿Se dieron cuenta? Tú puedes estar dentro de una iglesia y eres un muerto, como Sardis. Crees que estás vivo, pero muerto estás. Y esta iglesia, que era de mucho poder económico, sin necesidad, era simplemente miserable ante el Señor y de puertas cerradas. Y el verso 21 te dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, el creyente tiene la victoria. Tenemos la victoria. ¿Amén o no amén? Tenemos la victoria, hermanos. Gloria al Señor por eso. Pero compórtese como alguien victorioso y no como un derrotado. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Están advertidos. La Odisea. Arrepiéntense y enderécense. Y hermanos, yo le contaba a mi esposa ayer, mi amor, mañana, o sea hoy, voy a terminar las 7 iglesias. No puedo creer. Le comentaba acá a nuestro diácono Juan, hermano Juan, me siento tan contento de predicar Apocalipsis, gozoso, que no quiero que se acabe esta carta. Y Juan me dice, gloria a Dios, que toda persona que empieza a estudiar esta carta maravillosa tiene el ánimo del Señor para predicarlo y aplicar y estar firmes con el Señor. Esta carta no tiene que dar miedo. Muchos no abren la Biblia en Apocalipsis porque lo que se viene más adelante, ¿qué es esto? Usted es iglesia. Así que goces en el Señor. Y yo quisiera terminar con las siguientes palabras. Amada iglesia, y la iglesia son ustedes, una persona. No pierdas el primer amor a Dios. Mantente enfocado. Amada iglesia, sigue sirviendo y desgastándote para el Señor, a pesar de que estés lleno de tribulación, pobreza, sufrimiento. Dios cuida de sus hijos. Siempre, amada iglesia, no permitas las malas enseñanzas y la práctica de malas doctrinas. Compare siempre la Biblia con la Biblia. Amada iglesia, no toleres y apruebes y te dejes llevar por personas con el espíritu de Jezabel. Los elocuentes o con mucho conocimiento no se hace mejor. El conocimiento de la Biblia se prueba por tus frutos y comportamiento dentro del cuerpo de Cristo. ¿Lo escuchó? El conocimiento que el Señor te da por medio de la palabra del Señor, si hay frutos que te respaldan en la iglesia del Señor, porque somos un cuerpo, entonces, gloria a Dios por ese conocimiento. Pero si tu conocimiento está así tan grande, pero no hay frutos, nadie te sigue, posiblemente solamente seas un envanecido en conocimiento y no estás aplicando la palabra del Señor como tienes que hacer. Así que si tú dices algo y hay frutos, hermanos, gloria a Dios.
porque esa es la prueba visible de que estás trabajando para el Señor. Amada iglesia, deja de estar muerto, despierta y ponte a trabajar como tiene que ser. Amada iglesia, nunca dejes de luchar. Nunca pierdas la fe. El Señor recompensa a sus hijos. Amada iglesia, deja la soberbia. Deja de creerte algo sin ser nada. Arrepiéntete, enfócate, sánate. Ponte a trabajar. El antídoto se llama Cristo. ¿Lo tomas o lo dejas? Si regresamos al capítulo 1, hermanos, de Apocalipsis, y vemos el verso 19, escribe las cosas que has visto. Capítulo 1. Luego te dice, y las cosas que son. Capítulo 2 y 3, que terminamos hoy. ¿Y qué dice? Y las cosas que han de ser después de estas. Cuando el periodo de la iglesia, hermanos, acabe y seamos arrebatados, entonces empezará la escatología que el Señor nos dejó en la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? A partir del otro domingo, con el favor de Dios, entramos en la etapa de escatología, que son versículos bíblicos que están aquí, que podemos leer, disfrutar, subrayar, comparar con la Biblia, pero son cosas que no han pasado, pero va a pasar. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y gloria al Señor, que el Señor nos regaló estos dos capítulos, el número 2 y el número 3, para saber qué clase de iglesia eres tú, qué clase de iglesia soy yo. Hemos visto 7 comportamientos. Y hermanos, ojalá que su vida siempre sea como Esmirna o Filadelfia. Posiblemente estemos pasando por sufrimientos. Hay otros que no pasan tantos sufrimientos. Pero si ambas situaciones te sigues apegado a las cosas del Señor, como Filadelfia, usted siempre será una iglesia abierta. Una puerta que nadie puede cerrar. Así que de 7, 2 vimos con buen testimonio. Y las otras 5 no tenían buen testimonio, pero eran hermanos en Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú y yo nos podemos desenfocar como las otras 5 iglesias. Y es por eso que les exhorto de todo corazón: lea su Biblia, ore, congréguese, participe en los ministerios, ponga sus dones y talentos en la obra de Dios. Y si tú tienes mucho conocimiento de la palabra, gloria a Dios que lo tienes, entonces lo vas a aplicar con mejor conocimiento. Ya podrás ayudar a los que están en formas de bebés espirituales. Así que, hermanos queridos, usted tiene la última palabra. El Señor nos dio su palabra, nos dio su Espíritu Santo, que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y también se contrista. Manténgase activo en las cosas del Señor y no venga a la iglesia a marcar tarjeta y a cumplir, pero está mintiendo a la misma vez. Vamos a orar. Señor mío, Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra es tan maravillosa que nos dejaste la actualidad del comportamiento de las iglesias. Y gloria al Señor que está taxativamente escrito de que a pesar de las circunstancias podemos mantenernos firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo nunca será en vano.
Padre Santo, que esta iglesia, que tiene por nombre aquí en la tierra Iglesia Bautista Nueva Gorgona, nunca se desvíe. Que no viva en rutinas, que no viva muertas, que no viva bajo tradiciones, sino que viva siempre eficaz, con un ardor de llevar tu palabra de forma correcta. Que nos amemos los unos a los otros. Te amamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.